Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos todos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 2 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 7 versículos para nuestro tiempo devocional en esta mañana, que hemos titulado El carácter rebelde del pueblo. El carácter rebelde del pueblo. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones. Estamos leyendo Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Así que vamos a hacer primero la lectura en la Reina Valera 60, capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos? Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Vamos a la lectura de la misma porción en la Nueva Traducción Viviente. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, pues muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Esta porción nos habla de la tarea de Ezequiel. Es el llamamiento y comisión del profeta Ezequiel que estaremos viendo aquí en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Vemos inmediatamente que una voz le dice a Ezequiel que él será enviado a los israelitas, un pueblo obstinado en constante rebelión contra Dios. Él ha de profetizarles, sea que ellos escuchen o no. No debe temer ni rebelarse. Dice que el Espíritu entró en Ezequiel, lo afirmó sobre sus pies y le dijo que profetizase a esta nación rebelde, a Judá, sin reparar en los resultados. Debía ser intrépido y obediente. El Señor comisionó a Ezequiel, a quien llama hijo de hombre. Esta expresión importante aparece 90 veces en Ezequiel y parece que la explicación es que las primeras palabras que Dios dirige a Ezequiel ponen apropiadamente al profeta en su lugar correcto, ante la majestad que ha estado contemplando en su visión. La expresión hijo de hombre es un hebraísmo que enfatiza la insignificancia o mera humanidad de Ezequiel. Hijo de indica participante de la naturaleza de, y por eso cuando se une a Adán, hombre, no significa más que ser humano. Es en el plural de una frase común para humanidad o raza humana. Dice que en el tiempo de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, este título había adquirido implicaciones casi mesiánicas y en el primer siglo se convirtió en un término del Mesías.
El uso que nuestro Señor hace de este título puede haber aprovechado la ambigüedad entre el significado sencillo y técnico, por lo que en cierto sentido no se le podía acusar de que estuviese declarando abiertamente ser el Mesías, mientras que en otro sentido no excluía a esos que tenían la visión espiritual requerida para aceptar el significado completo de su persona. Es interesante la comparación del llamamiento de Ezequiel con el llamamiento de Jeremías y con el de Isaías. En los tres casos es concedido al profeta una visión que le calificaba para entender quién era aquel que le hablaba y que le preparaba espiritualmente para recibir el llamamiento y consagrarse a él. Isaías sentía su inmundicia y su pecado en presencia de aquel ser tan elevado en su perfección moral que le llamaba. Jeremías se sentía débil y de poca experiencia para cumplir la tarea que Dios le mostraba. Ezequiel cayó sobre su rostro, sintiéndose demasiado humilde e indigno para mirar la gloria de Dios. El llamamiento de cada uno de estos grandes profetas venía de acuerdo con la personalidad del que lo recibía. Isaías, hombre culto, de familia noble y de dignidad, hombre de perfecta moral, se declaró pecador e inmundo frente a aquella visión de la intachable santidad que se le presentaba. Enseguida, con el corazón abierto y el espíritu generoso, se declaró dispuesto a oír y a obedecer el llamamiento que oía. Jeremías, hombre tierno y de espíritu sensible, que amaba el retiro, se resistió a oír enseguida el llamamiento. Y en esto se comparó con Moisés. Ezequiel, hombre literario, también de carácter retraído, quedó tan impresionado por la visión que tuvo de Dios que no puso ninguna objeción al llamamiento, aunque las palabras con que Jehová lo exhortó, podemos vislumbrar el temor que surgía en su corazón frente a la tarea a la cual era llamado. Así sucede el llamamiento de Ezequiel. Cuando Ezequiel se postra sobre su rostro ante el esplendor de la visión de Dios, el Señor le dijo: ponte sobre tus pies. Tenía algo importante que comunicarle al profeta y él debía estar preparado para ello. En el libro de Ezequiel, Dios llama al profeta hijo de hombre aproximadamente 90 veces. Quizás ese apelativo tenía el propósito de enseñarle algo importante a Ezequiel. Aunque el Señor le concedía visiones especiales, aunque le otorgaba el privilegio de transmitirle a su pueblo las verdades divinas, y pese a que lo había escogido para cumplir la función del profeta en el exilio, Ezequiel seguía siendo mortal. Era un simple ser humano, un hijo pecador de Adán. A Ezequiel no se le llamó en calidad de sacerdote, de hombre piadoso ni de israelita para ser vocero del Señor, sino como un frágil mortal que solo le apartó de su trabajo, su propia debilidad. Las personas que tienen puestos de liderazgo, incluyendo a los del pueblo de Dios, se encuentran en condiciones ideales para abrigar orgullo. El orgullo no solo constituye una violación al mandato que nos da Dios de amar, sino que obstaculiza los esfuerzos de los hombres para servirle a Dios. El orgullo levanta barreras y hace extremadamente difícil la existencia de las buenas relaciones interpersonales que agradan a Dios. Dado que Ezequiel era un hombre pecador, no podía permanecer por él mismo ante la presencia de Dios ni recibir apropiadamente sus órdenes. No obstante, el Señor suplió las insuficiencias espirituales de Ezequiel. El Espíritu lo afirmó sobre sus pies y lo capacitó para escuchar a Dios. Dios siempre es el único quien convierte a los pecadores en personas que pueden estar en su presencia. Él permite que tengan el valor para recibir sus órdenes y llevarlas a cabo.
Cuando se nos lleva a experimentar la gracia y la majestad de Dios, podríamos, como hizo Ezequiel, inclinarnos a permanecer postrados, llenos de reverente asombro. No obstante, el Señor no permite que su pueblo simplemente esté acostado en el suelo disfrutando de su gloria. Al contrario, Él tiene trabajo para nosotros, nos permite contemplar el arcoíris de su gracia, nos manda que nos levantemos y lo escuchemos, y luego nos da el poder para hacerlo. Ezequiel debía llevar el mensaje al pueblo de Israel. Como el Señor había elegido a esa nación para que de ella viniera el Salvador, este pueblo tenía una relación especial con el Señor. Sin embargo, la mayoría se había rebelado contra él, insistiendo en seguir a otros dioses y desobedeciendo la voluntad de Dios. Por eso estaban ahora en el exilio. Pero esa era la razón. No obstante, los años de destierro no habían hecho que la mayoría de ellos se arrepintiera de su rebelión. A pesar de que se negaban a arrepentirse y de lo que parecía ser una causa perdida, Dios de todos modos les envió su profeta a esta gente. Aquí tenemos una excelente imagen de la paciencia y longanimidad del Señor. Sufrió durante mucho tiempo el rechazo de su pueblo, pero eso no le impidió tratar de hacer que se arrepintieran. El recuerdo de la paciencia y de la perseverancia del Señor nos ayuda a no sentirnos frustrados cuando parezca que no tenemos éxito en el propósito de alcanzar a otros con el llamado del Señor para que se arrepientan. Ezequiel tenía que informarles a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que ese mensaje no era suyo. Era el mensaje del Dios que había pactado con esos patriarcas, el mismo Dios que pactó con Moisés y con la nación. Ni el Señor ni su pacto habían cambiado. Mediante su profeta, Dios trataba de hacerles ver que eran ellos los que habían cambiado. Ese era el problema. Ezequiel no debía tener en cuenta si la gente estaba dispuesta o no a recibir el mensaje del Señor. No debía dejar de transmitirlo, aunque la gente se negara a escucharlo. De ese modo, aún aquellos que lo rechazaban tendrían que admitir que un profeta, uno que proclamaba el mensaje de Dios, había estado obrando ante ellos, especialmente después de que Jerusalén cayera tal como el profeta lo había predicho. Quienes transmiten el mensaje del Señor deben explicar siempre que están emitiendo lo que Dios soberano dice. Debemos estar dispuestos a recurrir a la palabra escrita de Dios para que la gente esté al tanto de que no expresamos simplemente nuestras opiniones. Los testigos del Señor nunca deben decir lo que han de hacer basándose en relación de sus oyentes. Debemos dar testimonio porque Dios nos ha ordenado hacerlo, no porque estemos teniendo buenos resultados. Esta comisión que Dios da a Ezequiel es una comisión específica. Jehová le dijo entonces que lo había de enviar a los hijos de Israel, una nación rebelde desde el principio de su historia. Eran hombres de duro rostro y de empedernido corazón, a quienes el profeta fue comisionado a hablar. La posibilidad de la conversión de algunos individuos es presentada en este pasaje. ¿Acaso ellos escuchen? Pero la mayoría no había de oír, y si no escucharen, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Este conocimiento quitará a los oyentes toda excusa por no haber obedecido la palabra de Dios. Luego Jehová exhortó al profeta a no temer, aunque se encontrase en un ambiente en que pareciera estar entre zarzas, espinas, y cuando aún el pueblo no le escuchase, él tenía que seguir predicando. En 3 ocasiones le dijo Dios a Ezequiel: no temas. Él necesitaba esas palabras animadoras porque la labor que venía enfrente de él sería muy difícil, porque le rodearían los problemas, porque estaría apabullado por peligros. Ezequiel aprendió muy bien esta lección. En ningún lado del libro se sugiere que se hubiera desanimado por el miedo
o dudado a proclamar el mensaje de Dios. Es esta designación que Dios hace del profeta, es esta designación en el cual Ezequiel es llamado. Perdón. El Señor se dirige a Ezequiel, como hemos dicho, llamándole hijo de hombre. Y Ezequiel es el único de los profetas que recibe ese tratamiento. Esta designación es un recordatorio de que el hombre llamado a un ministerio profético sigue siendo una criatura frágil y finita. Como profeta no tiene valor alguno, a no ser que el Señor ponga en su boca las cosas que ha de decir. En el Salmo 8:4 y Daniel 7:13, este término, hijo de hombre, tiene un significado mesiánico. Pero en el caso de Ezequiel, puede que la mención tenga cierto grado de significación. Como vocero de Dios, junto al Quebar, anticipa a aquel que un día ha de venir en carne para hablar por el Padre de una vez por todas. Es significativo que según los 4 evangelios, el título de Hijo de Hombre fuera la designación favorita de Jesús para sí mismo, pero le agradaba el artículo definido, convirtiéndole en el Hijo del Hombre. En cuanto a la convocatoria del profeta, a Ezequiel se le dice, ponte sobre tus pies. Y al relatar la experiencia dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Habría de estar de pie y firme por el Señor, pero el Espíritu Santo le ayudó a obedecer el mandamiento. Era débil, si solo hubiera de contar con sus propias fuerzas, pero era precisamente el hombre que Dios podía colocar ante los exiliados para advertirles de la necesidad de la justicia personal. A este hombre, reclutado para el servicio divino, el Señor le dice, yo te envío. No parece haber habido aquí ningún servicio eclesiástico de ordenación, pero hay una ordenación divina. Ezequiel fue enviado por el Señor a proclamar mensajes severos, pero de esperanza a todos los hijos de Israel, tanto los que estaban en el exilio como los que se habían quedado en Judá. Pero ¿qué podemos decir de este pueblo? Los hijos de Israel, dice el Señor, son gentes rebeldes, son gente de duro rostro. Por consiguiente, no llorarían arrepentidos del pecado, ni se mostrarían contritos en ninguna forma. También son de empedernido corazón, es decir, obstinados. Sus rostros duros significaban que también sus corazones estaban empedernidos. No hay mucha distancia entre un rostro endurecido y un corazón empedernido. Sus padres se habían rebelado contra el Señor y ellos también lo habían hecho. Dios lo describe como zarzas y espinos y aún como escorpiones. Y vemos aquí la progresión en la capacidad de dañar, de pequeñas espinas como las de las zarzas hasta los penetrantes espinos y el ponzoñoso aguijón de los escorpiones. Así como zarzas, espinos y escorpiones yacen a la espera de agredir a los hombres, la casa rebelde de Israel agrediría a Ezequiel con sus palabras y sus duras miradas. Era un trabajo difícil para aquel el cual Jehová, el Señor, había llamado al joven sacerdote. Pero el hombre de Dios era enviado por aquel que lo sabe todo acerca de los rostros impávidos y de los corazones empedernidos de la gente. Dios mismo le daría los mensajes que debía de llevar. Uno puede ser fuerte cuando su mensaje está respaldado por así ha dicho Jehová el Señor. Mediante estos pasajes, la rebeldía del pueblo al que es enviado este embajador son los hijos de Israel, que si bien retienen el nombre de sus antepasados, se han degenerado, se han convertido en gentiles rebeldes, según el vocablo que se usa, goim, que se usa para designar a las naciones y personas que no pertenecen al pueblo de Dios, a Israel según la carne. Por largo tiempo habían sido una generación rebelde,
se habían rebelado contra Dios, y también ese es lo que transmite a Ezequiel. Describe a esta generación como hijos de cara dura y de corazón empedernido, que difícilmente se arrepienten. Pero aún así, con estas condiciones, Dios les envía a este profeta. Yo te envío a ellos y dirás, así dice Jehová el Señor. Todo lo que le diga ha de ser dicho en nombre de Dios, como emanado de los labios de Dios y garantizado por la autoridad de Jehová. Los escritos de los profetas son palabra de Dios, y como palabra de Dios han de ser tenidos. Cuando el corazón del hombre se le hace arder bajo la palabra de Dios y a su voluntad se le hace doblegarse a ella, entonces conocen y llevan en sí mismos el testimonio de que no es palabra de hombre, sino de Dios. Si se hacen el sordo a dicha palabra, se les hará saber que aquel a quien han menospreciado era realmente un profeta. Si no se dan cuenta mediante los reproches de su propia conciencia, lo sabrán mediante los justos juicios de Dios sobre ellos por haberle rechazado. Ezequiel, después de que recibe su comisión, después de recibir su encargo, se le ordena que sea atrevido. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Ellos tienen esta actitud, son desafiantes y despectivos y contradictores, vejadores de todo el que salga a su paso. Los impíos son como zarzas y espinos que impiden la labranza de Dios. Son también escorpiones malignos y venenosos. La picadura de un escorpión es 1000 veces más dañosa que el arañazo de una zarza. Ezequiel había tenido una visión en la que había estado con ángeles, pero cuando baja del monte se halla morando con escorpiones que le van a enfrentar fieramente. Además, Dios le pide que sea fiel al que le envía. Les hablará de mis palabras, fiel a las almas de aquellos a quienes es enviado. Es cierto que son muy rebeldes, pero les hablará de mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, ya sea que les agraden o les desagraden las palabras de Dios. En el contexto, vemos el desafío al cual es enviado el profeta. El sacerdote Ezequiel ha visto o ha tenido la visión de la gloria de Dios, y este cae fulminado por la aparición de la misma. Y ahora vemos al sacerdote Ezequiel levantarse como profeta, o para ser más preciso, levantado por el Espíritu para que oiga el enunciado de la misión que va a ser suya. De la misma manera que la visión de la zarza llamó la atención de Moisés para que éste escuchara el desafío o llamado de Dios a su ministerio, así la visión de Ezequiel fue la preparación o introducción al llamado de Dios. En esta serie de textos, luego de una introducción, presenta varios desafíos de Dios para el profeta. Son grandes desafíos. Al principio parece que pueden parecer apabullantes, pero sobre todo el pueblo ha sido descrito como una nación de rebeldes, una casa de rebelión. El énfasis de este calificativo es la completa deslealtad hacia Jehová su Dios. La historia de la nación es la historia de una constante rebelión. Como ejemplos podemos recordar el becerro de oro en Éxodo 32, la adoración de Baal en Números 25, la historia de la monarquía en los libros de Reyes. Y a partir de esta visión de la naturaleza de su pueblo, el profeta no debía tener muchas expectativas sobre las respuestas que tendría su mensaje, pero aún así es enviado. Además, dice Dios de esta nación que se han rebelado contra él. La palabra se traduce revelado, viene de una raíz cuya traducción es transgresión. Este era el acto de ir más allá de los límites impuestos por Dios. Por lo tanto, indica un acto de abierto desafío a lo que Dios había establecido en su revelación. El profeta debía comenzar su ministerio teniendo presente
que era enviado a un pueblo que estaba contra Dios. Además, de rostro endurecido, se refiere al egoísmo o la actitud del pueblo de no someterse a la voluntad de Dios. A partir de esta frase, el profeta debe tener en cuenta que a pesar de su mensaje, ellos no habrían de cambiar de conducta. De un corazón empedernido. El verbo del que se traduce empedernido es un sinónimo del anterior. Es el que usa para definir la actitud de Faraón. Notar que habla del corazón, que en el Antiguo Testamento significa el centro de la voluntad y no las emociones como en el mundo moderno. De esta manera el pueblo es presentado como teniendo una voluntad endurecida. Un ejemplo entre el que es obstinado y quien se somete a la voluntad de Dios se encuentra entre la comparación de Saúl y David. Saúl era obstinado y duro y por supuesto desobediente. Por otro lado, David era imperfecto y pecador, pero no era obstinado, como lo muestra a lo largo de su vida. Por el contrario, era según el corazón de Dios. Pero la última sección, como hemos visto, es fortalecimiento del profeta, es fortalecimiento para lo que ha de enfrentar, fortalecimiento para el ministerio. Él le dio la palabra. Él es el Dios soberano. Él es en quien ha dado la visión al profeta. Él es quien lo ha escogido. Para Ezequiel no es fácil en su mente tal vez enfrentarse a estos pensamientos, pero Ezequiel es enviado con este mensaje a los hijos de Israel. Muchos tratarían con desprecio. Muchos darían la vuelta, pero Dios sería glorificado y su palabra honrada, sea labor de vida para vida o de muerte para muerte. Ese fue el propósito de Dios al enviar a Ezequiel. Y ese mismo propósito Dios lo ha puesto para nosotros. Nos ha llamado para ser mensajeros. Nos ha llamado para llevar la verdad de Dios. La verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Dios no nos juzgará por la forma en que los demás reaccionen ante nuestra fe, sino por lo fiel que nosotros hayamos sido. Dios siempre nos da fortaleza para lograr lo que nos pide que hagamos. Así que si nos hace falta fortaleza, pidámosla a Dios. Si nos hace falta cualquier otro elemento, pidámoslo a Dios, porque Él dará sin lugar a dudas. Él dará sin medida. Que esta sea nuestra petición, que esta sea nuestra meditación en este día, a cumplir el llamado y encargo que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, amoroso Padre, gracias te damos, Señor, en este día, porque nos permites, Señor, observar las cosas que tú haces por nosotros, Señor, y todas las cosas que has provisto ahora, Padre, para que nosotros podamos cumplir, Señor, con el mandamiento que nos has dado. Señor, permítenos seguirlo haciendo, permítenos seguir compartiendo con otros de tu palabra. Permítenos seguir llevando, Señor, la consolación a aquellos, Señor, que están sin esperanza. Señor, llevarles a otro de tu amor, Señor, que es inagotable para aquellos que se encuentran desamparados. Y, Señor, llevar tu luz a aquellos que se encuentran en tinieblas y oscuridad. Padre bendito, Señor, gracias porque nos has llamado. Ahora te pedimos, Señor, que nos permita seguirnos capacitando en ti, capacitándonos en tu palabra y, Señor, comunicar fielmente tu mensaje. Gracias, Padre, porque hasta ahora nos has sostenido y te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo.
Gracias por todas tus bondades y por tu amor inagotable, Señor. De todo ello te damos gracias y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre y por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.